Muy buenas tardes, los saludo con gusto, su amigo contador público certificado, maestro fiscal Gabriel Antonio Medina Pérez. Bienvenidos a una emisión más de la charla Generando Valor con el Colegio de Contadores Públicos y agradeciendo el espacio al periódico Provincia por la transmisión. Nos acompaña un expertazo en la materia que es la materia fiscal y respecto de prevención al lavado de dinero, mi buen amigo contador público y maestro en fiscal Ramiro Humberto Ortega Campos, quien es el presidente de la Comisión de Prevención al Lavado de Dinero de nuestro colegio. Amigo, bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Gabriel. Un saludo para todos a la distancia, un agradecimiento a nuestros patrocinadores, como ya bien lo mencionaste. Un placer estar con todos aquí presentes, aunque sea en medios digitales. Bien, amigo, vamos a platicar sobre un tema de gran importancia y relevante para este ejercicio 2022 que platicábamos hace un momento. ¿Por qué se lo llevan al ámbito fiscal? ¿No? Parece que en la actualidad el fisco quiere saber absolutamente todo, ¿no? Vamos a platicar respecto de el beneficiario efectivo, beneficiario controlador, beneficiario final, ¿sí? Aquella persona que disfruta de los productos de un bien. Lo vemos en la vida diaria, platicábamos, siempre va a haber alguien que disfrute o haga el uso del producto de un bien, amigo. ¿Qué podemos conocer como beneficiario efectivo o en qué consiste esta nueva obligación? Bueno, fíjate que son dos temas. Primero quisiera explicar lo que podemos entender como un beneficiario final, beneficiario efectivo o beneficiario controlador. Y en este orden de ideas tenemos que entender algo de lo que yo siempre he hablado mucho en los temas de prevención del lavado de dinero, que es la capacidad que tenemos algunas personas capacitadas fielmente y correctamente, como son los abogados o como son los contadores, para efectos de enmascarar y estructurar operaciones, transacciones o capital. ¿A qué nos referimos con esto? Disfrazar, ¿no? Amigo. Sí, pero no lo hace, cuando nos lo enseñan en la escuela no lo hacemos de una manera en la cual el crimen organizado lo aprovecha. Es decir, el crimen organizado conoce que tenemos todas estas capacidades, tanto abogados, notarios y contadores públicos, y nos hace explotarlas. Pero a nosotros nos lo enseñan de una manera diferente, nos lo enseñan de una manera coloquial, nos lo enseñan de una manera totalmente en materia de negocios. O sea, cuando nosotros nos dicen, oye, hay un negocio y el negocio está expuesto a una serie de riesgos o circunstancias, tienes que proteger a las personas del negocio, y nos enseñan a hacer esa separación. Y entonces, en esta separación que nos enseñan a hacer de los negocios de la persona, a nosotros nos enseñan a estructurar figuras jurídicas diferentes, ficciones jurídicas diferentes, personas morales. Es decir, nosotros desde que aprendemos a estudiar, entendemos que podemos estructurar un negocio a través de algo que no somos nosotros en una persona moral. Y luego cuando estudiamos más, nos damos cuenta de que hay otras figuras o contratos que sirven para poder hacer esos negocios, como por ejemplo los fideicomisos, que es un tema más especializado. ¿Y de qué trata todo eso en materia de negocios? Voy a hablarlo en materia de negocio y en materia jurídica. Trata de hacer un negocio sin exponer a tu persona. Dices, yo voy a constituir una persona jurídica diferente de mí, que sea la que asume los riesgos, que sea la que asume las circunstancias. Entonces, tú y yo válidamente podemos unirnos en un fin común con el propósito de generar una persona jurídica diferente de ti y de mí, y que las leyes lo reconocen como una persona totalmente diferente, con capacidad de goce, de uso, de ejercicio, con nombre, con domicilio, con nacionalidad, con reconocimiento ante la ley para efectos de actuar
y esa persona somos tú y yo, y no necesita aparecer mi nombre, ni tu nombre por esencia, para que seamos tú y yo. Y entonces lo que se dice a nivel mundial en materia de beneficiario efectivo, beneficiario controlador o beneficiario final es tan sencillo como todas esas personas que estructuran negocios y que no aparecen directamente en esas ficciones jurídicas. La verdad, lo que importa para efectos de prevención de lavado de dinero no es el reconocimiento jurídico de la cosa que no existe, es decir, de la nueva persona jurídica, sino lo que importa es quién está atrás de esa persona jurídica. Y es bien interesante, porque al final del tiempo, el crimen organizado ha dicho, ah, caray, o sea, puedo crear personas jurídicas o contratos, como en el caso de los fideicomisos, para no aparecer yo y que aparezca alguien más y no sea, vamos a decirlo así de feo, el Chapo Guzmán. Así entonces puede aparecer el Chapo S.A., que no es el Chapo Guzmán, es una persona distinta que parece que es el mismo, pero no es el mismo. Pero el crimen organizado se da cuenta de otra cosa, estimado Gabriel. Se da cuenta que puede coaccionar a los profesionales, tanto abogados, notarios o contadores, para efectos de convencerlos de ponerse en otro nivel. Es decir, yo te puedo coaccionar bajo poderes fácticos para efectos de que las cosas parezca que tú eres el dueño de las cosas. Entonces, tú vas a crear una persona jurídica o un fideicomiso, pero entonces tú no vas a ser el dueño real de eso. ¿Quién va a ser el dueño real de eso? Yo. Porque bajo una coacción, un poder diferente, una intimidación, un apropiamiento de tu libertad por distintas circunstancias, sobre todo cuando estamos hablando de crimen organizado, voy a hacer que tú parezca que eres dueño de las cosas. Pero a nivel mundial se dice, espérate, aunque parezca que las cosas son de Gabriel, la verdad es que no son de Gabriel. La verdad es que Gabriel no es el dueño, aunque en el banco él aparezca que es el dueño, aunque en el registro público parezca que Gabriel es el dueño de todo eso. Pensemos y busquemos más allá de Gabriel. ¿Quién usa o disfruta verdaderamente las cosas? Oye, ¿las usa y las disfruta Gabriel? No. Ah, entonces Gabriel no es el verdadero dueño. Oye, pero si en el uso o goce lo estoy cobrando, ok, a lo mejor Gabriel sí es el verdadero dueño. Pero si resulta que las cosas que tiene Gabriel en una compañía las uso yo y no me cuestan usarlas, ¿quién es el verdadero dueño? ¿Tú o yo? Sí. Y esa es una variante, porque el uso o goce de la cosa puede ser una variante. También la disposición, Gabriel. Yo te puedo decir, vende esa cosa. Ya no me interesa tenerla, venda. Eso es disposición. Entonces, a través de terceros puede haber uso, goce o disposición de la cosa, pero a lo mejor es más sencillo. A lo mejor yo lo puedo administrar. Y entonces, tú eres el accionista, pero yo soy el administrador. Y además uso las cosas, entonces las cosas de quién verdaderamente son. ¿Son tuyas o son mías? Sí, platicábamos respecto de siempre va a haber un beneficiario, ¿no? Siempre, aunque el negocio sea lícito, eso es bien importante. Aunque el negocio sea lícito, el uso de las cosas conlleva un destino y puede ser diverso. O sea, aunque estemos hablando de un negocio en el cual ni sea actividad vulnerable, ni sea ilícito, o bueno, más bien dicho al revés, ni sea ilícito, ni sea actividad vulnerable, siempre puede haber un beneficiario efectivo de las cosas, y es tan común y corriente que pasa desapercibido. Sí, no, incluso, o sea, la ley antilavado, como coloquialmente la conocemos, pues nos establece la obligatoriedad de identificar al beneficiario final, ¿no? En los casos en los que realizas las actividades vulnerables. En los demás casos, sí, queda opaco, ¿no? O sea, sí es cierto. Todo este tema del beneficiario efectivo a nivel mundial, beneficiario efectivo, beneficiario controlador, beneficiario final, a nivel mundial se ve desde una óptica que la ley antilavado queda corta hasta ese momento, porque nada más se debe de identificar eso, todos los demás estamos así.
tranquilitos. No, incluso conocemos que en la práctica basta con poner que no conoces, ¿no? Si hay un beneficiario final. Y con eso dices, te curas en salud, ¿no? Ponle Así que no parecería. conoces y no te metes con el tema de tener que avisarle a la unidad de inteligencia financiera que el beneficiario es el Chapo Guzmán, ¿no? Por poner un ejemplo, pero vamos a poner ejemplos más como coloquiales y del día a día. Ponemos dos ejemplos de ese tema del beneficiario final, efectivo o controlador. Oye, eres dueño de una compañía, ¿sí? Ahorita no vamos a hablar de porcentajes accionarios, pero participas. Y esa compañía compra un coche, ¿sí? Y entonces tú vas a la agencia, como coloquialmente lo dices, y te dice en la agencia, táchale que no hay beneficiario final, va a ser menos engorroso el trámite. Sí, claro. Aunque es la práctica común y corriente, es un grave error en materia de prevención del lavado de dinero y ahora en materia fiscal va a ser todo un problema. ¿Por qué? Porque hay un beneficiario final. Yo nunca he visto a una compañía conduciendo Conduciendo un coche, un, ¿no? un coche, el que quieras, el Bocho, el Tsuru o el Ferrari o el que gustes, ¿no? Nunca he visto a una compañía, he visto al representante legal, he visto al accionista, he visto al director fulanito, pero una compañía no. Entonces, esa persona que está usando un bien que no es de ella, que es de un tercero, esa persona definitivamente para efectos de la ley antilavado y sumando que la venta de automóviles sí es una actividad vulnerable, debería de estar identificada como beneficiario final en términos de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita. Y eso es un primer ejemplo, ¿no? Ahorita más de moda quisiera aprovechar el tema de Nodal y Belinda, ¿no? O sea, dices, oye, que el anillo, que esto, Sí. que el otro, que Que te si dice se lo acá, devuelve que o si no. se lo devuelve o que si no. Todo un tema jurídico, fiscal y de prevención del lavado de dinero. O sea, yo me regreso al día que Nodal, no sé si lo compró creo que lo compró en el extranjero. Si lo compró en el extranjero, pues sería otro tema. Pero si de casualidad lo compró en una joyería en Polanco, o lo compró en una joyería ahí en Andares, o ahí en Monterrey, en San Pedro, en donde quieras que sea el país, debió de haber superado el expediente antilavado y debería de haber establecido quién era el beneficiario efectivo. Yo no conozco Las los dedos manos de ni las Nodal. manos de Belinda, pero sinceramente yo creo que no le cabría en algún dedo, salvo que de los pies, a Cristian Nodal el famoso anillo de los 2 o los 3 millones de dólares, ¿no? Si esa operación hubiera sido en México, esa operación debió de haber Cristian Nodal haber dicho cuando compró ese anillo que la beneficiaria efectiva era Belinda. Y Belinda tendría un problema hoy fiscal y de prevención del lavado de dinero. No sabemos si Nodal lo compró con recursos de procedencia lícita o no. Ese es un primer punto que tiene ahí la bronca Belinda y que no se la va a quitar. En segundo punto, oye, ese anillo, ¿qué onda? ¿Tenía que grabar impuestos o no? Oye, como lo recibió en promesa de matrimonio, la conclusión de ese contrato verbal era cuando se casaran y decíamos, hay contratos difíciles, porque hay personas que se casan a la iglesia y no se casan al civil, y entonces está pendiente cumplir la obligación jurídica de suscribir el matrimonio, ¿no? En este caso, que no se suscribió el matrimonio, a mí me parece que jurídicamente lo que procede, aunque Galilea no está de acuerdo conmigo, déjame decirte, ella debería de regresar el anillo para no tener efectos fiscales y en el caso de que sea apropiaria, pues me parece que Nodal se puede reservar una serie de acciones judiciales importantes en materia civil y tal vez penal, porque la cosa es ajena. Hay una factura que establece que ese anillo es propiedad de Cristian Nodal. Y si no es así, Belinda tiene un gran problema fiscal que por lo menos debería de mocharse con el fisco con el 30%. Tendrá que pagar su impuesto por el ingreso, por la adquisición de bienes, ¿no? Si es que no lo regresa, si es que lo regresa, yo le recomendaría que lo hiciera con la formalidad adecuada. Oye, Cristian, pues ya dijimos que no, aquí está, mira, tu anillo, la promesa de matrimonio fue incumplida, no quiero tener más problemas fiscales, porque ya ves que le gustan a la muchacha, te regreso el anillo, y entonces se quitan los problemas. Se quita el problema de impuestos y se quita el problema de beneficiario efectivo, porque el beneficiario, no sé si recuerdas que dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata.
En materia de prevención de lavado de dinero, el beneficiario efectivo no le agarró la pata. Se está comiendo a la vaca. ¿Sí? Y entonces, si es culpable uno y otro, el que está gozando de los beneficios del hecho ilícito, porque ya dijimos, no estamos juzgando al señor Nodal, que no sabemos si fueron con origen lícito o no, y tú sabes que ese tema de origen lícito o no se lleva hasta el punto de que si no pagas impuestos, pues tu origen no es lícito. Sí, sí, la defraudación fiscal. La defraudación fiscal. Y entonces es un ahí gran estaríamos atendiendo el tema de quién es el beneficiario final, ¿no? Pero O controlador. y el controlador. Fíjate que es un tema diferente. Para efectos fiscales ha aparecido una nueva figura que se llama beneficiario controlador. Y este beneficiario controlador es una persona que en esencia debe de ser persona física. Y en esencia debe de ser persona física. ¿Por qué? Porque estás buscando a quien es el dueño de la riqueza, de las ganancias, al que las está gozando, usando, disfrutando, administrando o disponiendo. ¿Sí? Entonces tú dices, oye, ok, vamos a ponerle restricciones a todas estas personas. Oye, ¿y quién quieres que sea el beneficiario controlador? Las personas físicas. ¿Quién es el beneficiario controlador? Las personas físicas. En general, las personas físicas, para efectos fiscales, a partir del 1 de diciembre de este año, son beneficiarios controladores. Entiendo entonces que yo puedo participar en una persona moral con una acción, amigo. Con una acción. No voy a figurar, ¿no? Vas a decir, no, este cuate no pinta, aquí el socio. Pero por contrato, tengo la capacidad para la toma de decisiones. Qué buen tema. Y yo digo, se hace así o se hace acá. Vamos a quitar a estos accionistas, vamos a poner a estos otros. En ese sentido, yo estaría siendo un beneficiario controlador. Fíjate que lo estás exponiendo bastante bien, Gabo. O sea, tú puedes ser beneficiario controlador ante la ley fiscal. Hace rato hablábamos de la ley de prevención del lavado de dinero, que dice beneficiario final. Y ahorita estamos hablando de beneficiario controlador para efectos fiscales. Estás exponiendo bien. Los beneficiarios controladores, por esencia, son personas físicas. Y pueden reunir varias características. Tú dices, oye, el ejemplo que me pusiste me encantó. Dices, oye, yo tengo una acción, no pinto, pero administro. Yo te diría, espérate, ¿qué tipo de sociedad eres? ¿Eres una sociedad civil? ¿Eres una sociedad civil en donde hay 2 socios y hay partes sociales y el contrato dice que las partes sociales valen lo mismo independientemente del monto de la aportación? ¿Qué crees, Gabo? Tienes la mitad de la compañía. Tu aportación no es insignificante. O más aún, oye, ¿sabes qué? Estás en una sociedad cooperativa y hay 5 socios y tienes el 20% de la participación con una parte social. Entonces, fíjate que la ley del impuesto sobre la renta, en las nuevas disposiciones fiscales, lo que establece con precisión es, oye, ¿sabes qué? Tú eres socio o accionista y tienes más del 15% de las acciones, eres beneficiario controlador. Es una atrocidad, ¿eh? Más del 15% de las acciones. Y todavía si me dices, oye, no tengo ni una acción. Ponte en ese escenario. No tengo ni una acción, ni una parte social, ni nada. Pero administro. Eres beneficiario efectivo. ¿Sí? Oye, ni administro directamente, administro indirectamente, ni tengo el control directamente, sino indirectamente, pero yo tomo las decisiones a través de terceros y gozo de los beneficios de esa sociedad. Eres beneficiario efectivo, ¿no? O sea, ¿quién es el que realmente es aquí el que disfruta del patrimonio? Fíjate, amigo, que me viene a la mente, o sea, el tema, antes decíamos, ¿dónde está lo del beneficiario final? No, pues te ibas a la ley antilavado. Y decías, es porque Gafi está lanzando sus recomendaciones y dices, identifícame quién está, pero buscando el tema del lavado de activos. ¿Es correcto? Lavado de dinero. Ocultamiento y estructuración. Y entonces dices, ¿por qué te lo llevas a una ley fiscal? ¿Por qué ahora es el SAT al que le interesa saber? A mí se me hace que en cuestión ya de no es tanto la búsqueda del lavado de activos, sino de los efectos recaudatorios que pueda tener aquí el tema, ¿no? Las sanciones, oye, amigo, creo yo que están
de locos, ¿no? Están estratosféricas. Pues, yo creo que van acorde en cierta medida con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, o sea, las sanciones, la chiquita va de 500 a 800 dependiendo de la conducta que hagas, pero de ahí se va hasta 2 millones, son 3 conductas las que se sancionan en los diferentes acciones que establecen, o sea, presentar la información de los beneficiarios controladores de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones de 500, 800, que es la barata. Luego está la de 800 a 1 millón y esa de 800 a 1 millón es no mantener actualizada la información relativa al beneficio controlador, que no hemos todavía aterrizado quién es el obligado. Y la tercera, que va de 1,5 millones a 2 millones de pesos, por no obtener, no conservar o no presentar la información de los beneficiarios controlados. O sea, depende de cómo atiendas el requerimiento de información, porque la autoridad fiscal en materia de impuestos, no, en materia de obligaciones fiscales, iba a decir en materia de impuestos sobre la renta, pero no, en materia de obligaciones fiscales es la que te la requiere y las multas son severas. Oh, amigo, vamos a ir un cortecito, no nos tardamos nada y regresamos para ver entonces qué es lo que nos puede pedir la autoridad. ¿Correcto? Bien, muchas gracias. Estamos de regreso con ustedes. Vamos a continuar platicando con este interesantísimo tema, que la verdad en ocasiones, como son disposiciones nuevas, no las volteamos a ver. Amigo, mencionabas ahorita las sanciones y tal vez pensaríamos que son obligaciones para multinacionales, para empresas que realicen operaciones sí, en fideicomisos, grandes contribuyentes, por ejemplo, pero la ley dice sean personas morales, o sea, es correcto. y la tienda aquí en la esquina puede estar constituida como una persona ¿Hablas moral. de Walmart? Sí. No te creas. Todo también aquí el Sí, tendero, el tendero ¿no? chiquito. Es correcto lo que tú estás diciendo. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Personas morales. Se hace mucho énfasis en fideicomisos, en los fideicomitentes, en los fideicomisarios y en las fiduciarias. ¿Por qué se hace énfasis en los fideicomitentes, en los fiduciarios y en las fiduciarias? Porque no tienen capacidad jurídica, estimado Gabriel. O sea, son un contrato, así como existen muchos otros contratos que la verdad lo que permitían era el ocultamiento del patrimonio. Si bien es cierto, el más famoso es el fideicomiso, y que como se opera a través de la fiduciaria, la fiduciaria ya está obligada a conocer quién es el verdadero dueño o beneficiario. ¿Por qué? Porque en un acuerdo de fideicomiso podríamos cambiar la participación tú y yo sin más formalidades que ir a la fiduciaria y firmar tú y yo ante el comité técnico, que es el mismo banco. Y entonces resulta que el patrimonio que tiene ese fideicomiso ya no era mío, era tuyo. Y así podrían pasar N cantidad de años y cuando llegaran y te preguntaran, tú sacabas 10 hojitas simples, ni siquiera selladas por el banco, firmadas por unos carajos que se dicen comité técnico y tú eras el dueño de todo. O sea, imagínate todo lo que permitía el ocultamiento. Pero se hace mucho énfasis en eso porque los fideicomisos no tienen RFC, salvo los de actividad empresarial, no, nunca tienen personalidad jurídica propia, pero la obligación en primera instancia dice las personas morales. ¿Cuáles? Todas. El Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, siendo exagerado, tiene que identificar
a sus beneficiarios efectivos cada que estos cambien. ¿Por qué? Porque es persona moral. Oye, pero no sigo un fin de lucro. No pidió que siguieras un fin de lucro. Tienes que ubicar a tu beneficiario efectivo si es que hay. Si es que no hay beneficiario efectivo, pues simplemente no hay. Pero cualquier persona moral en general tiene que identificar a ese beneficiario efectivo que use, goce, disfrute, administre o controle. Pongamos nuestro colegio, ¿no? Así de ejemplo. ¿Quién controla el colegio? Tendrá que hacerse una reflexión en específico porque entonces en la contabilidad del colegio tendría que haber información respecto a quién controle. ¿Quién administra? Sabemos quién administra. ¿Quién usa o goza las cosas? Pues a lo mejor todos, Sí, ¿no? sí, Porque sí. todos usamos nuestro colegio y lo usamos en beneficio de nosotros. Entonces tenemos que, y sin importar la participación accionaria, uso, goce, disfrute, disposición, administración, tenencia accionaria es la más clara, tenemos más del 15, no, perfecto, no vas. Pero si tienes algunos otros elementos que te permitan caer en ese puesto, estás en un término de beneficiario controlador para efectos fiscales. Y es bien importante esto porque esto nace a partir del 1 de enero del 2022 en 3 articulitos que no son grandes y no son chicos. 32 ter, 32 cuarter y 32 quinqui. Y en esos 3 articulitos, discúlpame la expresión, encueran a las personas morales, ¿no? Sí, porque te dice aquel que administre, ¿no? Aquel que Te vas por el administra. capital y luego te vas por la toma de decisiones. Y si no estás ahí, te vas por la administración. O sea, dices, en cualquiera de esos 3 supuestos vas a entrar, ¿no? Si no tienes uno, tienes el otro. Y lo importante que decíamos, oye, esta información, ¿cómo funciona? La tiene que tener la persona moral. ¿Por qué? Porque el fisco federal puede voltear y puede decir, dámela. ¿Sí? Y el fisco federal tiene 15 días para entregarle en términos de la resolución miscelánea que sea aplicable en el momento que lo pida, toda la información relativa al beneficiario controlador. Podrá solicitar a prórroga 10 días más para poder entregar la información, pero es obligación. ¿Esto sabes qué significa, Gabriel? Que si te la requiere el fisco federal, aparte de la multa, es una consecuencia. ¿Y cuáles son las consecuencias del incumplimiento del beneficiario controlador? Multa, ya las dijimos, son baratas, de 500 a 2 millones, dependiendo de cuál sea el supuesto jurídico en el que estás. Pero adicionalmente para eso, la persona moral, me parece que su opinión de cumplimiento debería de ser negativa, porque es obligación de la persona moral y de los fideicomisos, fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciaria o cualquier persona que materialice un contrato, que no hemos hablado de eso, ¿eh? Hay contratos muy padres como los contratos de garantía accionaria, o que en el término inglés les decían, ay, se me olvidó ahorita cómo decían, pero es un término así como que te los dejo en garantía las acciones y si no te pago o no te cumplo, tú sustituyes al accionista, y ese era un contrato, los escrow, los famosos contratos escrow o de garantía, que lo que hacías es poner en un contrato literalmente las acciones y le decías, mira, en este contrato de escrow lo vamos a firmar y te voy a entregar los cupones, y entonces tú no podías ir a votar una asamblea. ¿Quién tenía el control? Claro. Pues el que era el beneficiario del escrow, ¿no? Ese tipo de contratos, aunque no es tan precisa la legislación en este momento respecto de esos, está buscando, y lo llevo a cuestiones específicas, por ejemplo, más terrenales como el RIF, ¿no? Oye, yo te soy sincero, o sea, yo tengo varias acciones en diversas compañías, y dije, bueno, 3,5 millones puede ser que me sea buena opción el RIF, ¿no? Cuando leí El reciclo también. sí, perdón, el reciclo, tiene razón, cuando leí el reciclo dije 3,5 millones, pues que entre en el reciclo, ¿no? Y empecé a leer todo el tema ese del 90, y luego lo junté con este tema del beneficiario controlador, porque mi idea era poner mis acciones en fideicomiso, y entonces técnicamente ya no tengo acciones, ya tengo derechos de un fideicomiso, que pueden decir, oye, ¿qué tan caro puede ser un fideicomiso? Puede ser muy barato, puedo gastarme 10, 15, 20 mil pesos en estructurar un fideicomiso, y en los términos del costo-beneficio por el régimen simplificado de confianza, Conviene. pues conviene. Pero cuando leí el beneficiario controlador y lo sumé a todas las disposiciones, dije,
¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Sí, gasto sí, 20,000 pesos y me van a cobrar el resto de los impuestos? Entonces, eso de estructurarse y ocultarse está bien vigilado. Y es que, y fíjate, o sea, si no me equivoco, es el 32 de TER. ¿Sí, Ajá. correcto? Te dice cualquier tipo de contrato. Es correcto. O sea, el que se te ocurra. El que se me ocurra. Yo lo veía muy fácil. O sea, pude haber dicho un escrow para dejar de poseer las acciones, ¿no? O un fideicomiso. Entonces, el 32 ter obliga a mi persona moral a decir, no, aunque aquí en mis actas aparece que hay alguien diferente, la verdad es que Ramiro Ortega es el verdadero dueño de estas acciones. Y ahí dije, eso de ocultarme o estructurarme para efectos por lo menos del RIF no me va a llevar, perdón, del régimen simplificado de confianza, no me va a llevar a ningún lado. Con estas disposiciones del 32, ter, quarter y Yankee, la verdad es que cualquier estructura que permitía el ocultamiento, que había muchas y que relativamente era sencillo, hoy en día la que está obligada es la persona moral a decir, oye, ¿eres una física? Sí, entonces tú eres el beneficiario efectivo. ¡Ojo! Todavía queda un charquito, ¿eh? Todavía queda un charquito de poder, porque a lo mejor puedes estructurar de alguna forma muy peculiar que la física quede muy alejada y que realmente no estés incumpliendo la disposición. Es interesante, pero la verdad ya se complicó. ¿Y qué es lo que quiere saber el fisco? ¿Quién es el que tiene el poder económico? Sí, pero por eso te decía, se torna a cuestiones recaudatorias, ¿no? O sea, a ver, vamos a buscar a aquel que está teniendo el beneficio para ver si está integrando sus debidas Y contribuciones. siento que me están violando mis derechos, ¿eh? Mi derecho a la privacidad siento que está totalmente violentado. Porque a lo mejor yo no quiero, y no porque esté ni lavando dinero, ni omitiendo Claro. impuestos. Simplemente porque es mi derecho que yo no quiera que sepan que ese es mi negocio. Y entonces me están obligando a dar a conocer el negocio. Es importante decir que sí. Hay varios especialistas en materia de derecho que están diciendo que es violatorio de los derechos humanos, ¿no? En sentido de la discreción de las cosas. Sí, yo recuerdo el año pasado que estuvimos mandando la información de los socios que integran la persona moral, pues bastaba con poner RFC y nombre, ¿no? Y ahorita ya te piden muchísima información. Que lo identifiques. Y al formar parte de la contabilidad, amigo, yo considero que el día de mañana, si tuviera alguna revisión por parte de la autoridad fiscal, pásame la identificación del beneficiario controlador. Es que pareciera que eso es una obligación de la contabilidad, pero la verdad es que no. La personalidad de los socios no es parte de la contabilidad de la entidad que se crearon. Si bien es cierto, no vamos a discutir que a nivel mundial el estructurar compañías para esconder beneficiarios de manera lícita, es decir, no queremos arriesgar a nuestra persona y nos queremos asociar para estructurar una figura diferente, no significa que estemos lavando dinero ni que estemos ocultando impuestos. Significa que en temas de negocios estamos estructurándonos para evitar riesgos. A mí me parece que sí es violatorio, porque todo lo que requiere la resolución miscelánea no es parte de la contabilidad del tercero, porque es un tercero, le guste o no le guste al fisco, esa nueva persona moral es una persona ajena a nosotros. Me parece que si hay una violación de los derechos, vamos a ver qué dice la corte más adelante, pero sí me parece que es grave en materia de derechos humanos, ¿no? Sí, porque pues así lo señala el ordenamiento, ¿no? Forma parte de la contabilidad la identificación del beneficiario final. ¿Qué recomendación, amigos, les podemos dar a quienes nos están viendo y nos están escuchando para estos efectos? Fíjate que no hemos tocado un tema. Es cierto que son obligados las personas morales identificar a las personas físicas, pero los notarios, corredores, jueces también están obligados, cuando existe la transmisión de un beneficio,
a decir quién es el beneficiario efectivo. En ese orden de ideas, yo lo que le sugeriría, y es un tema difícil, a mí me consultaron hace poco un fideicomiso importante, si se amparaba. Mira, amigo, disculpa, te interrumpa, dijiste notarios, Corredores, jueces. Y dice, o aquella persona que intervenga Correcto. en la celebración del contrato. Y Correcto. te interrumpí porque para allá vas. O sea, bueno, ¿cuántos contratos asesoras, amigo, que se puedan constituir? Pues es bastantes, ¿no? Como profesional independiente entras en toda esa figura de quien conoce las transacciones y es una obligación fiscal, ya lo decíamos. Entonces, es complicado decantarte y decir que te ampares. ¿Sabes por qué? Porque te tienes que amparar por transacción, por hecho específico. Oye, es que me está vulnerando. O sea, ya no se nos pasó el tiempo este tema. Si queríamos un amparo diferente, para efectos, ya el tiempo feneció hoy. Hoy es por acto específico. Oye, conocí esto. Ay, no lo quiero revelar. Me amparo. ¿O no tendríamos que esperar a la sanción o requerimiento por parte de la autoridad? Pues es que si tú vas con el notario te va a decir, necesito esta información, y entonces tú le vas a decir, es que no la tengo. ¿Por qué? Porque... Y entonces lo único que te salva es una resolución judicial. Qué barbaridad y qué complejo, ¿no? Qué barbaridad y qué complejo, pero así está. Sí. Si fuera nada más aquí entre cortito, sin que nadie fuera a chismear, y ya me lo dijiste tú, o sea, nosotros también podemos caber en ese supuesto. Sí, claro. Entonces yo te preguntaría, ¿te vas a jugar la multa de 2 millones? ¿A poco sí cobraste tanto por asesorar esa transacción ya, que estás dispuesto a pagar la multa, sí, ¿no? Si ya tocará, dicen siempre, buscar el caso de la exclusión, ¿no? O sea, si no quedar ahí en la generalidad. Claro. Ahora bien, al formar parte, dicen, oye, tú como contador tienes que identificar, tienes que proponer, tienes que decirle al cliente, oye, tu compliance, vamos a hacer esto. Pues es oportunidad de negocio, si lo pudiéramos pensar así también, ¿no? Y Gafi dice que sí, que somos parte importante en todos esos acuerdos de transacción. Yo no dudo que el fisco federal el día de mañana voltee y diga, me informó fulano, me informó sutano, me informó. ¿Quién fue el asesor o quién intervino como contador en esta transacción? Perengano, el Gabo. Ándale, Gabo, tu multota, porque todos cumplieron y tú no. Un tema recaudatorio, ¿no? Sí, entonces es bien importante estar. Fíjate cómo es un tema que nace de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita. En la filosofía mundial del lavado de dinero, tutelado un poquito. El sistema financiero dice, a mí ni me meten en ondas. A mí quien me diga que es el dueño de las cosas, yo reconozco que es el dueño de las cosas. Pero la ley federal dice, no, espérate, sí puede haber un beneficiario efectivo. Y luego el Código Fiscal va más allá. Es increíble cómo nos están obligando, básicamente, a declarar quiénes son los dueños de las cosas. Sí, la regla de la miscelánea, no sé si me equivoco, dice que tienes que identificar incluso, dice, cónyuge o concubina. O sea, como si fuéramos políticamente expuestos. Sí. Dices, oye, mi mujer que no sabe ni cuánto gano. Sí, es correcto. Y aunque le interese, no le voy a decir. No le voy a... ¿Cómo si le voy a decir? Pues así está la regla. Sí, difícil. Ojalá bueno, vamos a esperar que viene cambiando. Conocemos que en la actualidad todo se viene legislando ya después sobre reglas misceláneas. Pues lo que pasa es que son peores. Amigos, fue un placer que nos hayan acompañado. Dicen, vendrán cosas peores, amigo. Te agradezco como en la mucho Biblia. El compartir tus conocimientos aquí con nosotros y con las personas que nos siguen. Agradecemos mucho al Colegio de Contadores por su tiempo y al periódico Provincia. Nos vemos en la siguiente. Buenas tardes. Generando valor. Generamos valor.